Mamá piensa que está embarazada de mellizos. Luego el médico descubre algo increíble. En su juventud, Zenaida jamás imaginó cómo le cambiaría la vida en apenas unos cuantos años. Mientras tanto, disfrutaba de ser joven como si no hubiese un mañana. Salía casi todos los días con sus amigos y en los juegos de verdad o atreverse, ella siempre era la que se atrevía. No le tenía miedo a nada. Desde pequeña había recibido de sus padres una formación basada en creer que ella lo podía todo, pero no desde el punto de vista de superar las adversidades, sino desde la óptica del que se descuida pierde. Es decir, Zenaida estaba acostumbrada a obtener lo que deseaba aún a costa de otras personas. Le habían enseñado a ser egoísta y ella había aprendido la lección a la perfección. Por eso, a pesar de la gran cantidad de conocidos con los que salía a diario, en realidad no tenía amigos. A ella solo le habían visto en ambientes de fiesta, pero sabían que cuando intentaba simplemente conversar sin la intermediación de los tragos y la música, Zenaida se comportaba como una niña mimada y pedante, y a todos les fastidiaba. Pero ella parecía no enterarse. Así transcurriría la vida. Tenía infinidad de planes. Estaba próxima a graduarse del colegio y hacía años que había decidido estudiar administración de empresas. Justo como sus padres, sabía en qué ciudad iría, en qué universidad se convertiría en administradora e incluso hasta en qué sector iba a vivir. Nada podría salir mal. Fue por la época en la que Zenaida ya tenía todo preparado para irse a la universidad cuando quedó embarazada. Para ella la noticia fue un desastre. Un bebé no estaba en sus planes, sino hasta muchos años después. Y el padre de su futuro hijo no sería como el que le había tocado, un muchacho simple que solo le atraía físicamente, pero que no tenía ningún tipo de estabilidad económica para ofrecerle. Entonces, Zenaida se desesperó y pensó en deshacerse de la criatura, pero no era capaz de hacerlo sin contarle a sus padres, que de inmediato se opusieron. Le dijeron que el bebé no tenía la culpa de que ella no hubiese sabido cuidarse y que ahora tenía que hacerse responsable. Por supuesto, ellos le ayudarían siempre, porque no pensaban dejar desprotegido a un nieto suyo. Fue en ese entonces en el que Zenaida supo lo que era el miedo por primera vez. Sentía en su pecho una opresión que no la dejaba respirar cuando se imaginaba el momento del parto, y peor aún, cuando se aventuraba en pensar en su futuro. Un futuro que ahora le resultaba completamente incierto, pues todo aquello que había planeado desde que tenía memoria ya no se realizaría del modo que lo había esperado. El futuro padre, que era un joven de corazón noble, que sí se había enamorado de ella, le prometió que se haría cargo de la criatura, pero Zenaida se burló de él, pues, ¿qué podía ofrecerle? Entonces, rechazó la propuesta de matrimonio que éste le hizo. Le prometió que permitiría que visitara a su hijo, pero le dijo que jamás se casaría con alguien como él. Todo parecía ir bien con su embarazo, hasta que llegó el 6º mes del embarazo. Entonces, Zenaida comenzó a sufrir de fiebres elevadas y decía que se sentía pinchazos en el vientre, como si el bebé la pellizcara desde adentro, y los dolores fueron haciéndose cada vez más insoportables, hasta que no los resistió más y tuvieron que hospitalizarla. Cuando los médicos la vieron, se alarmaron de inmediato. El estómago de Zenaida no parecía el de una embarazada de 6 meses, sino que estaba tan grande como si estuviera a punto de dar a luz. Creyeron entonces que tendrían mellizos e intentaron hacerle una ecografía, pero los tejidos de Zenaida estaban inflamados y no pudieron ver nada. Sin embargo, durante los días siguientes, esa fue la hipótesis que los médicos manejaron y la que informaron a Zenaida y a su familia. Tendrían mellizos, pero cuando todos estaban convencidos de que esa era la causa del gran estómago de Zenaida, los dolores volvieron más agudos que nunca y el vientre creció mucho más en pocos días. Los médicos supieron entonces que era improbable que un estómago de embarazo creciera de una forma tan repentina y entendieron que tenía
tenían que esforzarse más y practicarle a Zenaida todos los exámenes que fueran posibles. Algo malo estaba ocurriendo dentro de su cuerpo y tenían que averiguarlo a como diera lugar para no poner en riesgo la vida del feto o los fetos. Entretanto, el estómago de Zenaida continuaba creciendo de forma tan alarmante que ya no parecía un estómago de mellizos, sino de por lo menos 7 bebés. Entonces, todo el miedo que no había sentido en los años anteriores se acumuló en un instante. Había algo en lo que nadie se había fijado en todo ese tiempo, ni siquiera ella, y era que nunca, ni siquiera en el comienzo, había experimentado náuseas ni antojos. Zenaida había asumido que estaba embarazada, pues su periodo no había vuelto y porque una prueba casera había dado positivo. Y estuvo tan convencida de que estaba embarazada que no se había preocupado por hacerse una prueba de laboratorio o por llevar un control médico. Su estómago estaba creciendo y a pesar de que no tenía ninguno de los síntomas comunes del embarazo, ¿qué otra cosa podría ser? Pero los resultados de los exámenes fueron tan claros que ahora no había lugar a dudas. Zenaida no estaba embarazada, no lo había estado nunca. Su situación se debía a una inflamación intestinal severa generada por una bacteria, probablemente adquirida por el consumo de bebidas adulteradas. Zenaida tardó varias horas, incluso días, en procesar la información. A pesar de que no había querido ser madre tan joven, ya había tenido suficiente tiempo para acostumbrar su cuerpo y sobre todo su mente a la idea de que pronto tendría un bebé entre sus brazos. Y ahora, desprenderse de esa idea era difícil. Cuando por fin pudo aceptarla, fue operada de urgencias. Zenaida tenía muchos tejidos dañados, la infección estaba en un estado muy avanzado y la recuperación sería lenta y dolorosa, sin contar que podría estar expuesta a nuevas bacterias debido a la caída del sistema inmune, pero lo logró. Tuvo que esperar 8 meses para poder levantarse de la cama y dar algunos pasos, pero lo logró. El proceso que había tenido que vivir le había cambiado por completo su forma de ver la vida, y no solo a ella, sino también a sus padres. Zenaida finalmente había comprendido que todo podía cambiar repentinamente y que hacer planes a largo plazo en realidad no tenía mucho sentido. Lo que no se trataba de perder eran las esperanzas, sino de tomarlas con cautela. Pero lo más importante fue que Zenaida finalmente aprendió de humanidad. Todos esos meses, las enfermeras habían tenido que hacerlo todo por ella. Las cosas más desagradables las habían encarado con la mayor entrega y respeto, sin rechistar. Se dio cuenta de que ella, en cambio, nunca había hecho nada por nadie, que hasta ese día todo lo había hecho pensando en ella exclusivamente. Y así, reflexionando, Zenaida finalmente hizo cambios positivos en su vida y cuando salió del hospital se había transformado en alguien completamente diferente, alguien mejor. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.